Bienvenidos al Colegio de Empresarios. Vamos a continuar con nuestras sesiones de fundamentos de la administración. El día de hoy vamos a ver la parte matemática de la administración. Nuestros objetivos son estudiar cuál es la influencia de esta escuela matemática. Les repito, si empezaron los ingenieros con la administración, pues tarde o temprano iban a tener que entrar con las matemáticas. No nos las podemos quitar de encima, pero vamos a ver una parte todavía un poquito más simple. Pero ya es la escuela matemática y vamos a empezar con la teoría de sistemas, que suena medio especial, medio raro, pero es muy bonita, muy bonita. La escuela de sistemas la implanta Ludwig von Bertalanffy, ¿sí? Suena alemán, pues era un alemán, ¿sí? Y vamos a empezar con algunas preguntas. ¿Qué tienen en común las siguientes situaciones? Algunas personas piensan que los problemas de hoy son respuesta de malas decisiones pasadas. La situación de los indígenas en el sur del país. La sociedad piensa que la corrupción puede acabarse al atacar elementos aislados e insignificantes. La búsqueda de soluciones temporales o de problemas muy complejos. La producción en una empresa. ¿Qué tendrá que ver todo eso que acabo de mencionar? Bueno, ¿qué son? Son altamente acoplados, dado que las relaciones pesan más que los estados. Son fenómenos dinámicos. No están quietos y están cambiando constantemente. Muchas veces en lo que buscamos una solución, el problema ya cambió. Se comportan atípicamente, es decir, no siguen un patrón y se resisten a alinearse a políticas generalizadas, obvias o simplistas. No son causales, dado que su comportamiento causa-efecto cambia con el tiempo. Es difícil de extrapolarlos a largo plazo. Todo lo que mencionamos en un principio es muy difícil que permanezca igual, simplemente al momento de mencionarlos están cambiando. Al momento que queremos una solución, esta solución puede ya no ser la más adecuada. Bueno, ¿cómo la resolvemos si usamos las herramientas clásicas? Pues si usamos las herramientas clásicas, simple y sencillamente no es posible resolverlas. Así. No se puede con lo que conocemos tradicionalmente. Es necesario probar otras herramientas, otros conceptos y teorías que permitan cambiar los comportamientos de una forma estructural y generar eventos y resultados acordes a un ambiente integrado, holístico y sistémico. Ah, ¿verdad? Estas son palabritas que tenemos que anotar por ahí. Suena muy impresionante. Imagínense que lleguen con su pareja y les digan: hoy he aprendido que los sistemas son holísticos y sistémicos. ¿Qué queremos decir con eso? Bueno, que holístico solamente ve las partes de un todo y sistémico solamente ve el todo. Lo que hace la ingeniería de sistemas es integrar tanto el todo como sus partes. Analiza cada una de sus partes, pero también analiza el todo. Es decir, holístico es que veo las ardillas que están en el bosque. Sistémico, que veo todo el bosque, incluyendo las ardillas que se mueven en él. ¿Verdad? Ya no está tan difícil. El enfoque de sistemas es el que nos permite enfrentar las situaciones anteriores. Se conoce como enfoque sistémico. Muchas veces decimos hay que sistematizar y usamos mucho la palabra sistematizar. Eso lo dice la persona que no sabe administración. Cuando sabemos administración, y es más, cuando sabemos sistemas, decimos hay que volverlo sistémico, es decir, parte de un sistema. Hace unos días tenía yo no una discusión, un intercambio de ideas. Cuando hablaba yo de las 4 áreas funcionales básicas en una organización, que son relaciones humanas, finanzas, mercadotecnia y ventas, producción. Yo decía básicas. Y alguien me decía, o me contradecía, no, espérate, pues, no son 4, son 5. Te falta sistemas. ¿No? Porque la empresa es un sistema. Ya está implícitamente establecido en ella.
Y dije, son 4 básicas, pero en la medida que va creciendo la empresa, pues pueden ser más. Yo digo 4 básicas, las mínimas necesarias. Y me decía, no, es que Fayol encontró incluso 6. Sí, pero Fayol trabajó toda su vida en una sola empresa, y era una empresa minera, ni siquiera representa el común denominador. Al final esta persona, que era amante de los sistemas, le complació mucho mi respuesta de que la empresa es un sistema y además es un sistema abierto. Es decir, el entorno influye en él, pero esta empresa, la organización como empresa o la organización de una empresa, influye también en el exterior. Estas escuelas de sistemas tienen varios representantes. Ludwig von Bertalanffy fue uno de ellos, el más conocido. Bir-Akov, más recientemente, ¿verdad? Incluso Akov estuvo en México estudiando la CONASUPO, una empresa que existió hace algunos años, encargada de la distribución de abasto popular. Era la empresa en su momento que tenía los mayores puntos de distribución en el mundo. Hoy en día lo han superado Coca-Cola y lo ha superado el número 1, que es Bimbo, ¿sí? Y, bueno, la CONASUPO ya no existe. Está Forrester, Checkland, pero los más conocidos son Bertalanffy, que da las bases. Las bases, yo a veces cuando estudiaba sistemas le decía yo, San Bertalanffy, ayúdame, porque no entendía yo nada, ¿verdad? Y Akov, ¿sí? Pero fue estructurado por Peter Senge. Vamos a escribir así, Peter Senge. Peter Senge habla de la quinta disciplina, pero ese es otro boleto que se verá más tarde. Y todos ellos dejan como explícito la ley del pensamiento sistémico. Entonces, estimados y apreciados administradores, quitémonos la palabra sistemáticamente y cambiémosla por sistémicamente. Vamos a hacer las cosas sistémicamente. Todo lo que hacemos el día de hoy, en cualquier momento va a repercutir. Por ejemplo, hoy así de sencillo. Hoy empecé mal mi presentación y tuvimos que repetirla. Perdimos unos segundos, ni siquiera minutos. Pero retrasé a todo el equipo. Una cosa muy simple, un pequeño error mío que ustedes no perciben, que ustedes no se dieron cuenta, hizo que toda la producción de esto que están ustedes viendo se retrasara. Unos segundos en que me equivoqué, puso a varias personas que están atrás de esa cámara a repetir un proceso, hubo un reproceso. ¿Por qué? Pues porque fallé. Fallé porque soy humano, no porque lo hiciera a propósito. Bueno, así son los sistemas. Algo que no esperamos puede modificar nuestra vida en un tris. Un accidente, por ejemplo. O bien, no seamos alarmistas ni dramáticos. El tráfico del día. Quedamos en 1 hora para acudir a una cita y no podemos llegar. O bien, llegamos y a la persona con la que nos íbamos a entrevistar no llega porque se fue atrapada por el mismo tráfico. Ya alteró nuestra rutina del día. Bueno, así funcionan los sistemas. Las leyes del pensamiento sistémico dentro de la teoría general de sistemas, que también es conocida como TGS, Teoría General de Sistemas. Muchas veces cuando hablamos de sistemas, pensamos inmediatamente en computadoras. Sí, efectivamente, son sistémicas. Y sí, efectivamente, interfieren con muchos otros sistemas y subsistemas, entendiendo subsistemas como un sistema más pequeño dentro de otro sistema, así como conjuntos y subconjuntos. Les dije que no se iban a librar de las matemáticas, ni modo. Los ingenieros inventaron la administración o sentaron las primeras bases y al fin ingenieros tuvieron que meter su nariz y encontrar la manera de poner matemáticas. Pero no es grave, al contrario, son muy útiles. Entonces, cuando pensamos en sistemas, voy a estudiar sistemas. Muchas personas inmediatamente lo asocian con computación o con informática. Son cosas que, aunque la computación y la informática también son sistémicas, no es lo mismo. La teoría general de sistemas se da en la administración. Para estudiar sistemas hay que saber administración y también matemáticas. Bueno, las leyes del pensamiento sistémico. Los problemas de hoy provienen de las soluciones de ayer. Yo hice algo ayer que hoy
me está impactando. Y puede pasar mucho tiempo o puede pasar muy poco tiempo para ver el resultado de una decisión, aunque haya sido buena. ¿Sí? A veces peleamos mucho por obtener algo y cuando lo obtenemos nos damos cuenta que no valía la pena la lucha. Otras veces tenemos algo y nos deshacemos de él y cuando nos deshacemos de esta cosa que teníamos, después nos damos cuenta que era valiosa para nosotros. Hasta hay un dicho, nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Bueno, así son los sistemas. Finalmente así son. No se comportan con patrones matemáticos, aunque las matemáticas ha tratado de influir en los sistemas. Cuanto más se presiona al sistema, más reacciona. El calentamiento global de que tanto se habla en estos días y se va a seguir hablando por muchos años, pues es resultado de una presión al sistema, en este caso al sistema ecológico. ¿Sí? Entonces, entre más se presiona a un sistema, más reacciona. Es lógico. ¿Cuántas veces estamos nosotros molestos por cualquier causa? Y llega alguien y dice, ¿qué tienes? No tengo nada. ¿Qué tienes? No tengo nada. ¿Qué tienes? No tengo nada. Y nos llegan a molestar con tanta pregunta, con tanto interés en el buen sentido, y terminamos contestando groseramente. Mira, si me sigues molestando, sí voy a tener algo. Entre más se presiona un sistema, más reacciona este. El comportamiento mejora antes de empeorar. Muchas veces decimos que ya vemos la luz al final del túnel o que después de la tormenta viene la calma. Bueno, los sistemas tienden a mejorar antes que empeorar. ¿Sí? Normalmente nos cae todo lo malo de golpe, ¡pum! Y poco a poco comienzan a resolverse, a autoequilibrarse. Esto se llama homeostasis, lo habíamos visto por ahí, y si no, lo anoto, homeostasis. Así que significa homeostasis, la capacidad que tiene un sistema para volver a su estado natural, por ponerse en autoequilibrio. Pero un estado natural no significa que sea un estado de orden, Ojo, vuelve a su estado natural. Si su estado natural es desorden, a ese estado vuelve. La homeostasis es la capacidad que tiene un sistema de recuperar sus condiciones naturales. La número 4, el camino fácil usualmente lleva al mismo lugar y tiene múltiples explicaciones, múltiples interpretaciones. Hay un análisis que se llama navaja de Ockman que nos dice, y lo voy a anotar, navaja de Ockman, que ante una situación nueva o un problema nuevo, muchas veces la explicación más sencilla, esa es. Entonces los sistemas a veces se nos parecen complicados y la solución es muy simple. Pero también, cuidado, el camino fácil usualmente lleva al mismo lugar. Albert Einstein decía, no puedes esperar resultados diferentes si los datos de entrada son los mismos. Algo tenemos que cambiar. Entonces también este es un riesgo. Otra ley del pensamiento sistémica, la cura puede ser peor que la enfermedad. ¿Sí? Veía yo por la televisión en el Discovery Channel que hace algunos años, cuando empezaron a colonizar Australia, había una plaga en algún tipo de cultivos y para combatir esta plaga llevaron una especie de sapo que su piel es venenosa. Y este sapo se alimentaba de esa plaga que se estaba comiendo los cultivos. El problema es hoy en día que el sapo, este tipo de sapo, en Australia no tiene depredador y se ha estado reproduciendo sin control porque nadie se lo come, ni el ser humano lo puede tocar. Su piel es suficientemente venenosa para que en unos minutos cualquier niño que lo toque muere inmediatamente. Y a un adulto, pues va a morir, pero no inmediatamente. ¿Sí? Entonces no tiene depredadores. ¿Qué hicieron? Solucionaron el problema de esta plaga que había en los cultivos, pero ahora tienen un problema de sapos que no son de la región, que no eran de este hábitat, y por querer resolver un problema ahora tienen uno mayor, sapos venenosos. Si han tenido la oportunidad de ir a Roma
al Coliseo Romano, y si no, cuando lo tengan, verán que hay una gran cantidad de gatos. Es ya casi una plaga. Alguien en algún momento tuvo unos cuantos gatos y no se sabe cómo, bueno, sí se sabe cómo se reproducen, pero no se sabe cómo han llegado a ser tantos. Y ustedes caminan por el Coliseo Romano y se encuentran una gran cantidad de gatos. Y no son gatos de cualquier tamaño, son unos señores gatos. ¿Para qué los llevaron? Pues a lo mejor alguien los llevó para contrarrestar a las ratas que se comían la madera en el lugar, y ahora hay una gran cantidad de gatos. A muchos turistas les asusta, ¿sí? Y el gato pues no es un animal de manera natural, por instinto, amigable con el hombre en la primera impresión. Bueno, a veces la cura puede ser peor que la enfermedad. Otra de las leyes del pensamiento sistémico: cuanto más rápido se avanza, más lento se llega, ¿sí? Hay que llevar su paso. No podemos presionar a un sistema. La causa y efecto no necesariamente están relacionados con tiempo y espacio. Es decir, si yo quiero solucionar la causa, puedo llevar muy poco tiempo o puedo llevar tiempo excesivo. O el espacio para solucionar el problema puede ser más grande de lo que yo esperaba o puede ser infinitamente pequeño. ¿Cómo funciona un sistema? ¿Han visto este juego de dominó donde uno golpea a una pieza y comienzan a moverse todos y hay hasta competencias de dominós? Eso es un sistema. Y realmente así funciona. Hay un efecto dominó. Comienza en un lugar y termina en otro que nosotros desconocemos. Una parte de la forma que actuamos nosotros como seres humanos va a impactar en la vida de otra persona. Por ahí se habla de 6 grados, que podemos tener contacto con todas las personas del mundo a través de 6 personas. Punto. Así, con quien quiera. Bueno, es una teoría, tendría que probarse. La causa y efectos no necesariamente están relacionados con tiempo y espacio. Pequeños cambios producen grandes resultados. Hablando de un sistema, veíamos el efecto dominó. Sirve ese muy bien para explicar cómo funciona un sistema. Empiezo por una pequeña pieza, una pieza que genera todo el movimiento que hay alrededor de eso. Dividir elefantes no produce elefantitos, ¿sí? Y es una ley. Suena como a leyes de Murphy, estas de que si algo puede salir mal, saldrá mal, ¿sí? No porque dividamos un elefante vamos a tener elefantitos, no, vamos a tener pedazos de elefante, ¿ok? Entonces hay que tener mucho cuidado cuando queremos seccionar, disecar, subdividir un sistema. Se puede encontrar el pastel y comerlo, pero no nos lo podemos comer todo al mismo tiempo, ¿ok? Entonces, para atacar un sistema, para corregir un problema de un sistema, tenemos que ver en la medida de lo posible a cuántos sistemas más impacta, ¿sí? A veces decimos, aquí necesitamos un puente, y se construye el puente para pasar. ¿Qué sucede? Como está ese puente, todo el mundo quiere ir, y la circulación que había en esa calle antes, ahora es mucho mayor, porque todo el mundo quiere pasar por el puente. Y se genera un embotellamiento, un cuello de botella que antes no existía. Quisimos resolver un problema y generamos otro. La causa, la solución, a veces es peor o genera un problema peor que el que estaba solucionando. No hay culpas. Eso es lo más importante de los sistemas. Es muy difícil conocerlos a profundidad. Por lo tanto, si algo sale mal, pues es que tenía posibilidad de salir mal, punto. Porque no se tomaron en cuenta todas las variables, punto. O bien, si se tomaron en cuenta todas las variables, surgió una variable nueva. Así funcionan los sistemas. O así no funcionan los sistemas. La escuela de los sistemas de Bertalanffy estudia todos estos hechos, todas estas leyes o características de los sistemas. Todos los puntos anteriores se agrupan en conceptos, teorías y experiencias. Y pueden agruparse en lo que se llama los principios básicos del pensamiento sistémico. Y son 3. ¿Qué es el pensamiento holístico? ¿Qué es el pensamiento sistémico? ¿Y qué significa integrado? El holístico, como se los dije hace un momento, es ver el todo. Así.
al todo, la fotografía, veo la ardilla, ¿sí? O veo el bosque completo, pero no veo la ardilla. O veo la ardilla, pero no veo el bosque. Eso es holístico. ¿Qué es sistémico? Veo el bosque y veo la ardilla dentro del bosque. O si veo a la ardilla exclusivamente, sé que se desenvuelve dentro de un bosque. Eso es sistémico. ¿Qué es integrado? Poder ver la parte holística y la parte sistémica. La teoría general de sistemas, o TGS, como se plantea en la actualidad, se encuentra íntimamente, estrechamente ligada con el trabajo del biólogo. Ya no llegaron ingenieros, este es un biólogo alemán, Ludwig von Bertalanffy, pues que si como biólogo podría estudiar plantas y animales, flora y fauna, pues en una sociedad humana puede estudiarse también su comportamiento sistémico. Esto fue en 1925, cuando andaban ya más o menos terminando los experimentos de Hawthorne en los Estados Unidos, y este sucede en Alemania. Hay un boom de la administración, hay un interés creciente por saber qué pasa en las organizaciones, y entran psicólogos, y entran sociólogos, siguen estando los ingenieros que ya no se quieren ir, ¿verdad? Y ahora biólogos, estudiando qué pasa en las organizaciones, ¿verdad? Desde el punto de vista de cada una de sus profesiones. Ingenieros, psicólogos, sociólogos, biólogos. Les hablé la sesión pasada de un neurólogo, ¿verdad? La teoría general de sistemas, la TGS, es una herramienta que permite la explicación de los fenómenos que suceden en la realidad y que permiten hacer posible la predicción de una conducta futura, ¿sí? Para ello, pues nos basamos de múltiples herramientas, a través del análisis de las totalidades, sistémico, o más bien holístico, y las interacciones internas de estas y externas con su medio, sistémico. Lo holístico es la totalidad, el resultado. Lo sistémico son cada una de esas partes. La TGS aplica mecanismos interdisciplinarios y también yo le agregaría multidisciplinarios. Hay disciplinas, hay otras ciencias que intervienen y se conjugan para tratar de dar respuesta y se interrelacionan con la administración y además son múltiples, son interdisciplinarias y multidisciplinarias que nos permiten estudiar los sistemas, no solo desde el punto de vista analítico o reduccionista, nada más una partecita, sino a través también de analizar cada una de sus partes y el enfoque total sintético e integral, ¿sí? Para tratar de ilustrar todas estas interacciones. El todo es mayor que la suma de las partes, es sinérgico además. La TGS describe un nivel de construcción teórica de modelos que se sitúa entre las construcciones altamente generalizadas de las matemáticas y las teorías específicas de estas disciplinas. La TGS también busca establecer un grado óptimo de generalidad, es decir, lo que yo puedo aplicar a un sistema me sirva para otro, sin que pierda el contenido básico cada uno de estos sistemas. Bueno, dentro de la teoría de sistemas diseñada por Bertalanffy, Ludwig von Bertalanffy, se van agregando otros estudiosos de los sistemas y Boulding dice que hay un comportamiento jerárquico. Aquí habla de la cibernética. Y la cibernética pensamos que son robots. No, es parte de los sistemas, de la teoría general de sistemas. La cibernética estudia el comportamiento de los sistemas, la causa y el efecto de los sistemas de un sistema en particular. Y dice que estos sistemas cibernéticos tienen 9 niveles. ¿Cuál es el primero? La estructura estática. Los electrones dentro de un átomo. Sabemos que el átomo es dinámico, pero hasta ahí llega el primer nivel, desde ahí el átomo, con su movimiento interno de electrones. El segundo nivel son los sistemas dinámicos simples. El sistema solar, desde el punto de vista de la cibernética, que es una rama de la ingeniería de sistemas, dice que el sistema solar es una estructura dinámica simple. ¿Cuál es el tercer nivel? Los sistemas cibernéticos de control.
¿sí? ¿Para qué me sirve la cibernética pura? Para controlar, ¿cómo qué? Un termostato. ¿Qué hace un termostato? Me ayuda a controlar la temperatura. Puedo tener más frío o puedo tener más calor en una habitación. Y eso es un ejemplo de un sistema total y absolutamente cibernético. ¿Por qué? Porque me da control. La cibernética forma parte de la teoría general de sistemas. ¿Sí? Entonces, cuando estudiamos cibernética estamos estudiando el tercer nivel de la teoría general de sistemas. ¿Cómo la ven? ¿Sí? ¿Por qué? Porque me permite controlar el sistema. Por ejemplo, un sistema cibernético de control. Cuando voy en mi auto, yo puedo controlar la velocidad con solo presionar un pedal. Puedo controlar la velocidad a la que quiero ir. También puedo detenerme súbitamente con el freno. Son modelos cibernéticos. La cibernética dentro de los sistemas son las medidas de control, lo que me permiten a mí controlar el sistema con aparatos mecánicos o electrónicos. El cuarto nivel, los sistemas abiertos, los sistemas moleculares, las células. Cómo se van desplegando unas. ¿Por qué? Porque son sistemas abiertos, no se quedan ahí, sino se van bipartiendo hasta formar nuevos sistemas, más desarrollados que el que empezó, que el que se originó. Viene el quinto, el sistema que se le llama genético-social, las plantas. El quinto sistema de la teoría general de sistemas pueden ser las plantas, los sistemas genéticos sociales. ¿Qué hay más evolucionado que una planta? Un animal. Y entonces ese va a formar mi sexto nivel de la teoría general de sistemas. ¿Qué hay más evolucionado que una planta? El hombre. Fíjense cómo vamos creciendo. De los átomos a los sistemas solares, por ejemplo, sistemas dinámicos. Luego a los sistemas cibernéticos que me permiten controlar mi sistema. Luego a las células, a las plantas, a los animales, y el hombre es el séptimo nivel de la teoría general de sistemas. ¿Hay niveles mayores? Sí. Tenemos un octavo, muchos hombres. Un solo hombre es el séptimo nivel, porque es muy complicado. Pero ya muchos, es todavía más complicado. Es el octavo nivel. Las estructuras sociales. Una empresa, una escuela, una familia, un equipo de fútbol, las personas que entraron al estadio a ver a su equipo jugar. Eso es el octavo nivel de los sistemas. ¿Cuál es el noveno nivel? Ah, caray, todavía hay otro más. Sí, el que va más allá del hombre y sus estructuras sociales. Los sistemas trascendentes, lo absoluto, lo que es más allá, el interior, el alma, lo que todavía no conocemos, creemos que está ahí, sabemos que está ahí, pero no lo podemos demostrar, pero sabemos que existe. ¿Sí? Bueno, entonces los sistemas están divididos en 9 diferentes niveles. Existen diferentes disciplinas que buscan la aplicación práctica de la teoría general de sistemas. Hasta ahorita estamos viendo los sistemas desde un punto de vista un poco subjetivo, ¿sí? Es un poquito como que me late o me parece. Pero hay disciplinas que tratan de explicarnos los sistemas prácticamente. A ver, ¿cómo se hace? Ok, ya me lo platicaste, pero ¿cómo? La cibernética es una de esas disciplinas. Se basa en el principio de retroalimentación y homeostasis, de tratar de mantener un equilibrio. Si ahorita hace mucho calor, yo voy a romper mi equilibrio. Para no romper mi equilibrio, necesito mantener, en la medida de mis posibilidades, la temperatura que sea adecuada para mí. Y para eso puedo hacer uso de un sistema de aire acondicionado. Eso estudiaría la cibernética, cómo con un control remoto o con girar una perilla puedo hacer que la temperatura en este lugar baje nuevamente a un nivel en donde yo me sienta a gusto. Pero ¿qué sucede si me pasé con la perilla o me pasé con el control remoto? Va a bajar tanto la temperatura que yo ya no me voy a sentir a gusto, voy a comenzar a tener frío. Y entonces hago uso nuevamente de mi control remoto o de girar una perilla y llevo la temperatura al nivel en el que nuevamente me siento cómodo y confortable, la cibernética. La teoría de la información, ¿sí? Hoy son las TICs, las teorías de la información y la
comunicación que introducen el concepto de información con una cantidad mesurable, es decir, medible, mediante expresiones isomórficas. Ah, caray, ya dije mesurable, ya dije también holística, homeostática y ahora isomórfica. Iso significa igual, mórfica, forma. O sea, tener información en una cantidad que yo pueda medir y que sea una expresión que sea de la misma forma con la entropía de la física. Oh, mi Dios, cuánta complicación. ¿Qué es entropía? La tendencia al desorden. Pertenece a la tercera ley de la termodinámica. ¿Sí? Es la tendencia a que haya desorden. Y dice que del desorden, lo único que puede resultar es desorden. Los que contradicen la teoría del Big Bang dicen, no es posible que habiendo desorden, hubo un choque y de ahí se generó todo el universo. No es posible, porque del desorden solamente se genera desorden. Y es la tercera ley de la termodinámica, es una ley física. Tenemos la topología estudia las formas geométricas, pero la forma geométrica del pensamiento matemático, basado en la prueba de existencias de ciertos teoremas como teoría de redes, gráficas, conjuntos, etc. Y su aportación a los sistemas. ¿Cómo podemos dibujar un sistema, darle forma a un sistema? Y es muy sencillo, fíjense que no es tan complicado. Vamos a suponer que ustedes, en su familia, vamos a borrar aquí, digo, no es complicado explicarlo, es complicado estudiarlo. Vamos a suponer que aquí estoy yo. Yo soy Julio. ¿Con qué personas me relaciono? Pues me relaciono con Patti, que es mi esposa, con Jimena, que es mi hija, con Carmen, que es mi mamá, y así podemos seguir con todas las personas con las que llevo relación. Puse primeramente a mi familia, ¿verdad? Este pudiera ser mi núcleo cercano, con Delia, que es una suegra maravillosa, ¿verdad? Y luego un segundo grupo, este es mi grupo, mi núcleo vamos a decir familiar. Me puedo relacionar con Fernando, ¿sí? Que es una persona con la que yo trabajo, con un Antonio que tengo por aquí, y que él se dedica a grabar con su cámara, y hay otro Antonio que es el chismoso, en buen sentido, porque nos escucha, ¿verdad? Y si se fijan, voy agregando más personas y cada vez van más alejadas de mi núcleo. Esta es una red. Ah, pero mi hija también tiene su propio núcleo y tiene su grupo de amigos y su grupo de relaciones. También lo tiene mi esposa. Para mí, mi hija está en mi nivel más cercano de relaciones, pero para ella yo podría estar en el segundo nivel o en el tercero, dependiendo de lo que para ella sea más importante. Entonces, la teoría de redes ve cómo se van relacionando las estructuras dentro de una organización, las estructuras sociales. A lo mejor Antonio, mi camarógrafo, tiene una novia, y esa novia tiene hermanos que se llevan con Antonio, y Antonio va haciendo también su red. Y a través de una persona podemos llegar a múltiples personas, sin saber nosotros que podemos conocerla a través de cada uno de estos. Bueno, eso es lo que estudia la topología basada en redes. También lo podemos graficar. Está algo que se llama I/O, investigación de operaciones, que incorpora a los sistemas factores como el azar y el riesgo, ¿sí? Para la toma de decisiones. Y después veremos que hay en la investigación de operaciones sistemas determinísticos y sistemas estocásticos. Fíjense ya para que vean que los administradores también tenemos nuestro lenguaje, ¿verdad? Técnico, no solamente los médicos o los ingenieros o los físicos. También nosotros tenemos un lenguaje que si no lo conocemos
no lo podemos usar, y si lo usamos con personas que no lo conocen, pues una de dos, o les vamos a dar una impresionada terrible, o van a decir, ay, qué patán es este, quién sabe de qué habla, ¿verdad? Entonces, en la administración también tenemos nuestro lenguaje técnico, así como lo hay en la computación, en el cine, en la televisión, en la radio. Tenemos nuestro lenguaje técnico también los administradores. La Escuela de los Sistemas de Bertalanffy Lanfi también tiene la ingeniería de sistemas, ya no solo desde el punto de vista de administración, sino en el interés de estudiar entidades con componentes totalmente heterogéneos. Aquí estamos utilizando personas, ¿sí?, que se mueven a través de mi vida, de mi núcleo familiar y personal y profesional. Aquí me falta agregar algunos amigos que también son muy cercanos. Bueno, la ingeniería de sistemas se complica todavía más, mezcla muchas cosas que en apariencia no pudieran tener, no podrían estar en el mismo conjunto. El análisis factorial, que trata de determinar las principales dimensiones de los grupos a partir de la teoría de redes, mediante la identificación de elementos clave, con el fin de medir una cantidad de atributos y ver cuáles son las variables realmente independientes. ¿Ya los aburrí? ¿Ya se van asustando de los sistemas? Espero que no. Es muy interesante, realmente es muy interesante. Basta con perderles el miedo. La TGS supone que a medida que los sistemas se hacen más complejos, yo empecé por mi núcleo familiar y luego me fui extendiendo y todavía puedo extenderme más. Y luego aquí, por ejemplo, yo puedo relacionar a mi esposa con mi hija, mi esposa con su mami, mi hija con mi mamá, ¿verdad? Y así se sigue ampliando el sistema. En la medida que se hacen más complejos, ¿sí?, se debe de tomar en cuenta el entorno, lo que hay alrededor. Ya no solamente el sistema que estoy estudiando, sino cómo va a impactar a cada uno de ellos. Cuando nace un niño, impacta a la familia, pero también al entorno. Por ejemplo, a nivel social, se van a requerir escuelas, se van a requerir lugares de esparcimiento para ese niño. Las empresas van a tener que fabricar pañales o van a medir su fabricación de pañales en función de cuántos niños nacen en un cierto lugar, para que vean cómo todo va impactando. Y esto ocurre pues en la biología con los organismos, en la sociología pues dentro de una nación, en la antropología con la cultura. La antropología me refiero al estudio del hombre, no de los antros, no es lo mismo. La administración en la cultura organizacional. Aquí tenemos un megasistema. Espero que no les dé miedo, no tienen por qué tenerlo. Vemos tres elementos al centro que ya conocemos. Una entrada, una transformación y una salida que me determinan un proceso. Pero además tenemos una línea abajo que retroalimenta este proceso. Y si son muchos procesos, tenemos un sistema. Vemos unas flechas de color rojo que entran y salen, porque ese sistema va a impactar y va a influir en el entorno o en el ambiente externo y también en su interior o en su ambiente interno. Va a recibir influencia de afuera y nosotros desde adentro con este sistema también podemos influir. Hay una elipse, esa elipse me marca los límites del sistema, hasta dónde puede llegar a influir. Algunos límites son mayores, otros son menores. Un niño, su límite de influencia puede ser muy pequeño en cuestión de afectos. Él no siente afecto al principio más que por su mamá. Sin embargo, ya afectó al exterior, todo el mundo lo quiere ver, todo el mundo le ve, toma fotos, dicen que se parece a todo el mundo cuando tiene horas de nacido, y personalmente yo creo que se parecen todos los bebés, ¿no? Pero ya es que tiene los ojitos de este, y tiene la naricita de este, y la boquita de aquel, le están buscando ya parecidos, ya impactó a los demás, aunque él afectivamente no está impactado por nadie. Sus necesidades son básicas, son primarias. Este sistema que estoy dibujando aquí es el sistema abierto que nos dice Katz y Kahn. También influye la entropía, la tendencia al desorden. También influye la homeostasis, la tendencia a equilibrarse. También se puede ver desde un punto holístico, ver nada más el todo, o de un punto de vista sistémico. Los sistemas, las organizaciones, las empresas son sistemas abiertos.
Pero ya entraron las matemáticas y tenemos a la investigación de operaciones que hace énfasis en el proceso de toma de decisiones. La investigación de operaciones como rama de la matemática simplemente consiste en el uso de modelos matemáticos, estadísticas o algoritmos con objeto de realizar un proceso de toma de decisiones. ¿Qué es un algoritmo? Es un conjunto de operaciones matemáticas que me van a llevar siempre a encontrar un resultado en específico. No me va a dar siempre el mismo resultado, pero utilizando para un determinado problema ese número de ecuaciones sistémicamente ordenadas, voy a encontrar el resultado. Por ejemplo, si han leído un libro que se llama El nombre de la rosa, de Umberto Eco, a través de un análisis lógico equivocado, el protagonista de la obra llega a un resultado correcto, porque así son las matemáticas. Si sistémicamente, ya me iba a confundir, si sistémicamente se sigue un proceso matemático, un algoritmo matemático, voy a llegar a un resultado correcto, aunque el planteamiento original haya sido incorrecto. Entonces, por eso se involucra la investigación de operaciones para la toma de decisiones, cuyos objetivos son proporcionar una visión general de la influencia de las técnicas matemáticas en la administración. Las matemáticas es una gran herramienta y una poderosa herramienta que tiene la administración, principalmente para la toma de decisiones. Muestra la posibilidad de su aplicación en modelos matemáticos dentro de la administración y también introduce conceptos básicos a la investigación de operaciones para sus diversas técnicas de logro de resultados. Las matemáticas como ciencia, como escuela dentro de la administración, tiene como función apoyar principalmente la toma de decisiones. ¿Sí? Las decisiones pueden ser de certeza cuando tenemos conocimiento de cuál es el alcance de mi decisión y además en qué posibilidades puedo cumplir. Tiene también decisiones de incertidumbre cuando conozco el impacto de esa decisión, pero no conozco con cuánta probabilidad puedo influir en ella. Y tengo decisiones también de ignorancia, cuando ni sé cuánto puedo impactar y por lo tanto en qué porcentaje de probabilidades ocurrir. ¿Se acuerdan que hablábamos de que la investigación de operaciones usaba problemas determinísticos y problemas estocásticos? Bueno, los problemas determinísticos son aquellos en que se necesita información con certeza. Conocemos la información de salida para iniciar y entonces vamos a obtener resultados muy cercanos a la realidad. ¿Sí? La información necesaria para obtener una solución que se conoce como certeza me está determinando problemas determinísticos. Conozco los datos. Sin embargo, cuando tengo problemas estocásticos, tiene que influir el azar. Es como echar una moneda al aire. Muchos dicen, mira, ya me cayeron 3 águilas, pues la probabilidad es que va a seguir cayendo águila. No es cierto, porque la moneda no tiene memoria. Y para la moneda siempre existe la misma posibilidad de caer águila o caer sol. ¿Sí? El objetivo final de la investigación de operaciones es encontrar una solución óptima a partir de un problema con datos ya conocidos. Puede ser un problema militar, económico, de infraestructura, logístico, etc. Y para eso existen 2 tipos de problemas: determinísticos, donde los datos que tenemos me va a llevar a decisiones de certeza, o problemas estocásticos, donde la información está afectada grandemente por el azar. ¿Cuáles son las principales aplicaciones de la investigación de operaciones según Charles Guth? Bueno, en lo relativo a las personas, su principal campo es la organización, la gerencia, la delegación de la gerencia y las realizaciones de trabajo, así como la economía, toma de decisiones individuales y la investigación de mercados. Relativo a las personas y las máquinas, la eficiencia, la eficacia, la productividad, la organización de flujos en las fábricas, los métodos de control de calidad, inspección y muestreo, prevención de accidentes, organización de cambios tecnológicos. Relativo a movimientos,
vuelven los ingenieros, tiempos y movimientos, transporte, almacenaje, distribución, manipulación, las comunicaciones. Las teorías de la investigación de operaciones, bueno, pues tenemos las teorías de juego que originalmente propuso Newman, divulgadas a partir de 1947. Son formulaciones matemáticas para el análisis de conflicto. Un ejemplo clásico de la teoría de juegos, donde si uno gana, pues otro va a perder, es el ejemplo clásico del prisionero. Se toman a dos sospechosos de robo y cada uno por separado le dicen, sabemos que eres tú el culpable porque tu amigo habló. Entonces, si tú dices que tu amigo es culpable, tú sales libre y tu amigo se queda. Si te quedas callado y descubrimos que son culpables, les aplicamos la pena máxima. Pero si no descubrimos si son culpables o no, los dos salen. ¿Qué hago? ¿Hablo y se va el otro a la cárcel? ¿Confío en que mi cómplice va a serme fiel y los dos nos vamos libres, que sería la mejor opción? Y si me quedo callado y el otro me traiciona, pues voy a tener la pena máxima, ¿no? Teoría de juegos donde uno gana y el otro pierde. La teoría de colas estudia, por ejemplo, movimientos. Cuando uno va al banco o al supermercado hay diferentes cajas. ¿En qué caja me formo? Normalmente, pues me voy a la que tenga menos gente. Pero en los bancos antes había cajas para determinado tipo de operaciones. Hoy en día las cajas, o hay un grupo de cajas que hacen la mayor parte de operaciones. Entonces uno se forma en una especie de S o zigzag y cuando queda libre una caja llama al siguiente. Y de esta manera todos tienen la misma oportunidad de espera. Todos van a esperar más o menos lo mismo para ser tratados. Bueno, la teoría de colas, así se llama, es parte de la matemática aplicada a la ingeniería de sistemas. La teoría de toma de decisiones. Esto me sirve para hacer diagramas de árbol en donde voy a contestar sí o no, si se hace o no se hace, si se puede realizar o no se puede realizar. No presenta condiciones de aplicaciones globales, ¿sí? Se trata de resolver problemas específicos. Se basa en la total cuantificación de problemas administrativos. Normalmente lleva implicado tiempo y dinero. Son las principales variables. Y es de mucha utilidad para la toma de decisiones, ¿sí? Para la ejecución de proyectos o trabajos, ¿sí? Pero es muy restringida la investigación de operaciones situadas en nivel ejecutivo. No sirve para más áreas porque se va complicando. La teoría de grafos o gráficas son diagramas de flechas que identifican el camino crítico que va surgiendo de determinado tipo de decisiones. Se pueden representar con diagramas de barras o cuadros cuadros de barras que no son propiamente un cuadro, ¿verdad? Son rectángulos, como los diagramas de Gantt, ¿verdad? Permiten ejecutar el proyecto en más corto y menor costo, más corto tiempo y menor costo. Muestra la interrelación en etapas. Son los diagramas de Gantt que vimos, ¿sí? Programación lineal, y aquí tenemos algunos tipos de modelos matemáticos que ya son un poquito más complejos, requieren de más habilidad y conocimiento matemático por parte de la persona que lo va a ejecutar. Hay tres tipos que se parecen mucho: el PERT, por sus siglas en inglés, Program Evaluation and Review Technique, que son las técnicas de revisión y evaluación de programas; el de mínimos cuadrados, que va sacando promedios de las rutas para ver cuál es la más corta, la que más nos conviene; y el CPM o Critical Path Method, que significa método de la ruta crítica. Los tres se parecen. El de mínimos cuadrados se basa en promedios. El PERT se basa en una suposición en donde no conocemos datos de entrada, por eso es una suposición. Y la ruta crítica se basa en datos de entrada para encontrar cuál es el camino más corto. También tenemos obviamente la probabilidad de la estadística, ¿sí? Con sus métodos me sirven para encontrar pues mucha información con la menor cantidad de datos posibles. Hay que seleccionar muestras. Tenemos la programación dinámica. En los problemas empresariales, por ejemplo, esta teoría se aplica en proyectos de inversión, por eso se llama dinámico. Si yo pongo mi dinero aquí, ¿cuánto va a crecer? Si lo pongo acá, ¿cuánto va a crecer? Y recuerden
que el problema consiste en verificar cuál es la decisión más conveniente. Recuerden que las empresas están hechas para generar riqueza y que en función de eso, bueno, la programación dinámica me ayudará a generar riqueza. ¡Wow! Ya casi estamos terminando. Lo que sigue después es más divertido, más agradable. Ya no lo vamos a ver hoy. Pero vamos a tratar de confrontar la teoría clásica y la doctrina de las relaciones humanas. Ya que estamos con la de matemáticas, hacer un alto y empezar a comparar, ¿sí? ¿Qué estudiaba la teoría clásica? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan de Taylor, que era científico? ¿Se acuerdan de Fayol? ¿Se acuerdan ahora de las relaciones humanas? Elton Mayo, ¿sí? También de la teoría científica teníamos a Gilbert con sus Terblics. Bueno, ¿qué estudiaban estas personas? La teoría clásica estudia la organización como si fuera una máquina, fríamente. La teoría de las relaciones humanas estudia la organización como grupos de personas. Vean la gran diferencia. El ingeniero lleva a su área de conocimiento la organización y lo que conoce son números, son máquinas, son fierros. Lo estudia desde esa perspectiva. La teoría de las relaciones humanas, pues, como grupos donde hay seres humanos que se desenvuelven. La teoría clásica hace énfasis en las tecnologías y el cumplimiento de las tareas. La teoría de las relaciones humanas hace énfasis en las personas. De hecho, cuando hablemos de liderazgo, permítanme ir al pizarrón, vamos a encontrar algo que le han llamado grid gerencial o parrilla gerencial, ¿sí? ¿Y en qué consiste esta teoría de liderazgo? Para que vean que el liderazgo no es uno, ¿sí? Sino que está sujeto también a múltiples factores. Y aquí tenemos las relaciones. De hecho, de aquí en adelante se van a manejar, en cuanto al liderazgo, las relaciones. Y aquí tenemos la tarea. Perdón, creo que me he equivocado. Perdón. Aquí va la tarea, que al final no importa el orden. Y aquí va la relación. ¿Qué relación? Pues las relaciones con los trabajadores, las relaciones personales. Aquí está el 0 y comienza desde el 1 y termina en el 9. Y aquí también comienza desde el 1 y termina hasta el 9. Entonces vamos a tener líderes o directores o gerentes o supervisores, unos que están centrados pocos en la tarea y poco en la relación. Otros que van a estar centrados altamente en cumplir la tarea, aunque no se lleven bien con sus empleados. Otros que van a estar centrados en llevarse bien con los empleados, aunque no se logre el objetivo. Obviamente hay términos medios. Vamos a tener gerentes que trabajan más o menos relacionados con cumplir la tarea y más o menos relacionados con llevarse bien con el trabajador. Pero también vamos a tener líderes que están orientados fuertemente a cumplir la tarea, pero también fuertemente a mantener un vínculo de relación con sus empleados. Este sería el 9-9. Lo veremos en su momento, pero esto es lo que tiene que ver la teoría de las relaciones humanas. Hace énfasis en las personas. Este garabato que acabo de ponerle aquí se llama grid gerencial y me sirve para distinguir tipos de liderazgo o, de acuerdo a mi forma de ser, qué tipo de líder soy. Tenemos también que la teoría clásica se inspira en los sistemas de ingeniería. ¿Por qué? Pues porque la formaron ingenieros. Y la teoría de las relaciones humanas se inspira en sistemas de psicología y más recientemente de sociología. Las razones son obvias. La primera, la clásica y la científica, pues porque la forman ingenieros. La segunda, sociólogos, psicólogos. ¿Sí? En la teoría clásica la autoridad está centralizada. En la teoría de las relaciones humanas la autoridad se puede delegar. Le puedo dejar a delegar a otro la autoridad, no la responsabilidad. La responsabilidad sigue siendo de la persona que delega.
En la teoría clásica hay líneas claramente definidas de autoridad, de jerarquía. En la teoría de las relaciones humanas, el trabajador es más autónomo, se le tiene más confianza. Claro que hay jefes, pero es un jefe que participa, es un jefe que delega, es un jefe que confía en gran medida de su equipo. En la teoría clásica existe especialización y competencia técnica. La máxima habilidad que se le reconoce al ser humano es su competencia técnica, su conocimiento técnico. En las relaciones humanas, la teoría de las relaciones humanas, existe una gran confianza y apertura en la persona. Mientras en un lado la exigencia es técnica, ¿se acuerda de Maynes cuando hablaba de las jerarquizaciones y decía la jerarquía por autoridad? Y la autoridad estaba basada en conocimiento. Bueno, pues se parece un poquito a la teoría clásica, pero, y Maynes era estructuralista, conste, pero en las relaciones humanas también se basa en la confianza. Muchas veces lo vemos hoy en la política. Hay personas ocupando puestos importantes sin tener la habilidad técnica o la competencia técnica, pero el líder, llámese presidente, primer ministro, confía en ellos. Entonces está usando la teoría de las relaciones humanas. Y entonces lo que va a hacer esta persona es rodearse de un grupo de asesores que tengan la competencia y la especialidad técnica para poder seguir adelante. También, otra de las diferencias, la teoría clásica está acentuada en la división del trabajo. Privilegia la división del trabajo. En la teoría de las relaciones humanas, privilegia las relaciones entre los trabajadores, que se lleven mejor, que haya un buen ambiente, que haya trabajo coordinado en equipo, y eso va a dar la fortaleza. También, por parte de la teoría clásica, tenemos confianza en reglas y reglamentos. Así es, así se hace, no hay discusión. Pero, en la teoría de las relaciones humanas, aunque haya reglamentos y haya reglas a seguir, se confía plenamente en las personas. No importa si alguna vez se transgrede o se rompe un reglamento, siempre y cuando haya sido para el beneficio de la organización. En la teoría clásica, el único que piensa es el jefe. Los demás tienen que subordinarse y subordinar su interés personal en el bien de la empresa. Aquí, la confianza en las personas hace que la empresa también escuche a las personas para su mejora y logro de objetivos. Finalmente, en la teoría clásica tenemos clara separación entre la línea y el staff, los consultores, los jefes, el cuadro básico de una organización. En la teoría de las relaciones humanas, la dinámica grupal e interpersonal es más importante que la línea o el staff. Fluye de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba, mientras que en la clásica fluye en una sola dirección, o de abajo hacia arriba o de arriba hacia abajo. Por mi parte, el día de hoy es todo. Nos vemos en la próxima sesión. Sean felices. Hasta pronto.